Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de bachillerato policial. Sean bienvenidos a nuestra asignatura Economía del Delito. En esta ocasión veremos acerca de la unidad 4. Sin embargo, se les recuerda la importancia de realizar las siguientes actividades, como lo son las actividades H5P, el proyecto y el último, que es un examen final por unidad que lleva por nombre ¿Qué tanto aprendí en la unidad 4? Recuerda que estos son semanales y es muy importante que realices estos mencionados para evitar no aprobar la asignatura. Nos vamos a lo que es nuestro proyecto de la unidad 4 y en él encontrarás lo que son las indicaciones y se nos pide que observemos un video que aparece en el que el doctor José Andrés Jurado, investigador, nos explica los hallazgos de un estudio sobre migración interna y violencia en México. Debes de prestar atención a lo que nos dice sobre el modelo que se usó para analizar el fenómeno de interés, la migración interna y violencia, y tomar nota de las características en las que se fijan las personas para determinar en dónde vivir y cuántos pesos está dispuesto a sacrificar una persona para generar o para ganar seguridad. Sin embargo, pues aquí es muy accesible, estimado estudiante, de que ingreses y únicamente le des en reproducir. Posterior, se te deja un fragmento del artículo que se publicó a propósito de este interesante estudio que nos describió el doctor Jurado. Pues a partir de ese texto vas a determinar elementos microeconómicos que usarás para analizar los costos del delito del caso específico que nos describiste en la unidad 2. Recuerda, si usaste el tema del delito robo, tu proyecto tiene que ser del robo. Si a lo mejor te fuiste por el otro crimen, que a lo mejor es extorsión o secuestro, venta de sustancias ilícitas, abuso de autoridad, hostigamiento sexual, etcétera, es importante que realices estos temas hasta el final de esta noble asignatura, estimado estudiante. Posterior, ya que partiste de esta parte y que hayas visualizado el artículo que se publicó eh, de este interesante estudio que nos describe el doctor Jurado, pues a partir de ese texto vas a determinar los elementos microeconómicos. ¿Cómo saber cuáles son los elementos microeconómicos? Únicamente aquí le damos clic y posterior usarás, o esto lo vas a usar para analizar los costos del delito del caso específico que nos describiste en la unidad 2. Y debes dar clic a continuación para descargar un fragmento de artículo internal, Migration and Drug Violence in the Mexico. Y posterior a que hayas revisado este siguiente documento, si te interesa leer este artículo que recibió el premio Víctor Urquidi de Economía 2022, puedes descargar dando clic en la imagen siguiente. A continuación, por si solo quisieras complementarlo con un resumen, se te va a presentar esta parte del discurso del doctor Daniel Viscosa en la entrega de dicho premio. Ahora que tienes el fragmento del artículo en tu computadora y puedes usar el traductor de Google para realizar su lectura en español, para saber cómo traducir el documento, da clic en la imagen que aparece aquí abajo y observa con atención el video con el procedimiento. Debes de descargar la clasificación de Government Accountability Office de USA y analizar las categorías para definir con base en ella los elementos microeconómicos del costo. Debes de teclear en el traductor de Google las palabras que no conozcas para obtener su equivalencia en español. Ahora sí, todo está listo para que descargues la plantilla de la unidad 4 y agregues los datos que corresponden en la portada y los siguientes elementos que forman parte de tu tarea. Si te das cuenta, estimado estudiante, en esta unidad 4 es de que visualices, analices, escuches adecuadamente y te recomiendo usar o estar en un lugar cómodo,
tranquilo, donde tengas la mayor concentración para ir realizando estas visualizaciones de videos o de audios, que vayas descargando los documentos para que vayas analizándolos y puedas realizar lo que es la plantilla de esta unidad 4. Como punto uno se nos pide la ficha de análisis para determinar los elementos microeconómicos del costo del delito con base en el fragmento del artículo International Migration and Drug Violence in Mexico y llenar la ficha de acuerdo con las instrucciones que se incluyen en la plantilla de la unidad 4. Dos, se nos pide la ficha de análisis para definir los elementos microeconómicos del costo del delito con base en el Government Accountability Office y llenar la ficha de acuerdo con las instrucciones que se incluyen en la plantilla de la unidad 4. 3. La síntesis del caso real que se describió en la unidad 2. Debes de recuperar la descripción que elaboraste en la unidad 2 del caso real de un hecho delictivo e inclúyela de manera abreviada. Realiza un esfuerzo consciente para sintetizar la información, vigilando siempre que sea comprensible. 4. Análisis del costo del delito considerando sus elementos microeconómicos. Analiza el caso que describiste en la unidad 2, tomando en cuenta los elementos microeconómicos que van a funcionar como indicadores de la magnitud del costo del delito. Para ello, recupera los elementos que definiste en las fichas de análisis del punto 1 y 2 de estas instrucciones y síguelas para que estas instrucciones que se encuentran en la plantilla puedas realizar tu proyecto. Finalmente, algo muy importante, estimado estudiante, son las listas de referencia. Recuerda que deben estar en orden alfabético al final de tu documento, pero también la importancia de que cites en fuentes de información en formato APA.
Y recuerden, estimados estudiantes, que en sus fuentes de información deben de estar citadas en formato APA. Recuerden que en sesiones pasadas ya habíamos visto y repasado de cómo citar las fuentes al finalizar cada párrafo. Finalmente, recuerda que este documento es una entrega formal del avance de tu proyecto y por tanto debes cuidar que la presentación, la redacción y ortografía sean impecables. Si ya tienes el documento, te pedimos que lo subas a la nube, a Dropbox o Google Drive. Genera una URL pública y que la tengas a la mano para, pues esta URL es tu entrega del proyecto de esta unidad. Aquí te dejan algunos videos en los que se te indican cómo subir tu archivo en la nube y generar la URL para compartirlo. Cualquier duda o comentario, estimados estudiantes, quedo al pendiente de sus actividades o bien por medio de chat de plataforma me pueden enviar un mensaje y con mucho gusto en un periodo no máximo a 24 horas estaré respondiendo sus dudas, esperando sus actividades con mucho gusto para retroalimentarlas y evaluarlas. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.